Amén. Y quiero que escriban lo siguiente: la guerra se gana desde la cima de la montaña. Un error común en nosotros los cristianos es hacer guerra espiritual sin pasar tiempo en la presencia de Dios, o predicar sin haber estado en el lugar secreto, o quizás ganar a los perdidos sin la unción del Espíritu Santo. Y quiero que piensen en eso: guerra espiritual, evangelismo y predicación sin estar preparados, sin estar en el secreto con el Señor. Pues cuando el Señor iba a ascender, le dijo a los discípulos lo siguiente: prediquen el evangelio por todo el mundo. Pero luego les advierte algo, dice: pero hey, esta misión que les he dado, no lo hagan en sus fuerzas. Van a esperar en Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y eso está en Lucas 24:49. Les dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces ellos se quedaron allí y pasaron los días y ahí seguían fieles. Y dice la Biblia que perseveraban en la oración. Y de repente, en el tiempo asignado por Dios, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados y empezaron a predicar con una valentía tremenda. Milagros, todo sucedía y multitudes conocieron a Jesús. De repente de 120 pasaron a 5,000. Pero obviamente esto inquietó a las autoridades religiosas de la época. Por eso hicieron que los detuvieran, los metieron en la cárcel, pero no encontrando razón para mantenerlos en la cárcel, los amenazaron. Les dijeron: si ustedes vuelven, ay de ustedes, si vuelven a predicar de Jesús. Y les prohibieron hablar de Jesús. Podríamos decir, los intimidaron. Y Pedro y Juan volvieron a la iglesia pensando en esto, quizás desanimados un poquito, porque cuando uno es amenazado, en la unción el poder se baja. Y fueron y contaron a la iglesia lo que había sucedido. Y el versículo 24 de Hechos 4 dice que cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración. O sea, cuando se ha ido la unción, cuando ya usted no tiene el deseo de antes, ¿qué es lo que debe hacer? Orar. Y empezaron a alabar al Señor. Y el versículo 29 dice que le dijeron al Señor: ahora escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice: y predicaban con valentía la palabra de Dios. Se fue la intimidación, se fue el temor y empezaron a predicar con valentía. En Jeremías el Señor también confronta a los predicadores o a los profetas de su época. Y los confronta por predicar sin haber pasado tiempo en el secreto. Y les dice, versículo 18: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Y luego en el versículo 21 él dice: yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Y luego dice: si hubieran estado en mi presencia. En la Reina Valera dice: si hubieran estado en el secreto, en el lugar de la oración, y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Y el resultado hubiera sido el siguiente: habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Pues hoy a veces muchas predicaciones no llevan al cambio de vida. Por esto, son predicaciones que
animan a las personas y salen emocionadas, pero no hay cambio de vida. ¿Por qué? Porque no es una palabra dada en el secreto. Porque no podemos salir a la guerra, no podemos predicar si no pasamos tiempo en el secreto con Dios. Lo mismo sucede con la guerra espiritual. Usted no puede reprender a los demonios. Usted no puede atar a Satanás, sino hasta que usted se someta a Dios. Es lo que dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pues en Hechos capítulo 19 encontramos un relato de unos exorcistas ambulantes. Es decir, personas que contrataban o que iban de pueblo en pueblo echando fuera demonios, ¿no? Personas los contrataban, mire que es que mi casa está maldecida, mis hijos o mi esposo me está haciendo infiel, necesito que usted me libere, me eche aguas o me quite esta energía negativa. Eso es lo exorcistas ambulantes. Pero de repente vieron que Pablo tenía una unción tremenda, que cuando él reprendía a los demonios se iban de una. Y entonces analizaron, ¿cómo lo hace? Y dijeron, uy, está usando el nombre de Jesús, hagamos lo mismo. Y entonces por eso en el versículo 13 dice que trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. En otras palabras, mezclaban la hechicería con el nombre de Jesús, algo como el indio amazónico o esos, ¿no? Donde mezclan las dos corrientes. Y esto es muy común. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, pues conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que el hombre con ese espíritu maligno se les tiró encima, les dio una tunda y los dejó en pelotos. Imagínense 7 tipos en pelotos. Entonces, si usted no quiere avergonzarse públicamente, no haga guerra espiritual sin haber pasado tiempo en el secreto. Pues recuerdo que hace ya muchos años, en la otra iglesia donde estaba, hace 23 años por ahí, una actriz muy famosa conoció a Jesús y estaba en su primer amor. Por eso ella nos dijo, yo quiero compartir mi testimonio. Y a mí me pareció una gran idea porque dije, wow, qué oportunidad tan tremenda para invitar a nuestros amigos que oigan el testimonio de esta mujer. Pero unos meses antes, un cantante también famoso había recibido a Jesús y nos pidió lo mismo, que si podía compartir su testimonio, y así que le dimos el púlpito y él lo compartió. Y fue una bendición, pero 2 meses después le fue infiel a su esposa y su matrimonio se acabó y dejó el nombre de Jesús avergonzado. Por eso, debido a esa experiencia, nosotros le dijimos a esta actriz, mira, por el bien tuyo, nosotros creemos que debes esperar un poco. Nosotros creemos que tienes que afianzarte en el Señor, tienes que echar raíces en la iglesia, tienes que ser formada o discipulada. Pero algunos pastores que oyeron de la conversión de esta mujer la invitaron a sus iglesias, pasando por encima de nosotros como autoridad. Y ella compartió el testimonio. 2 meses después llegó la prueba a su vida y se alejó totalmente de Dios. Hasta el día de hoy, porque yo la he seguido hasta el día de hoy, no ha regresado a los caminos del Señor. Pero ¿quiénes son los culpables? Esos pastores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos usar a un recién convertido, a un neófito, dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando uno está en este lugar, uno se convierte en punta de lanza y Satanás envía toda su hueste maligna en contra de nosotros. Por eso Santiago dice, hey, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque el maestro tiene mayor condenación. Ahora, con eso no estoy diciendo que no hablen de Jesús, claro que sí. Hablen de Jesús con su familia, con sus amigos, con las personas cercanas. Pero
no salga al frente de la batalla, sino solo cuando Dios se lo diga. Y Dios solo se lo va a decir cuando usted esté realmente preparado. Pues yo creo que la mejor ilustración de esto, de primero estar en el secreto con Dios antes de hacer cualquier cosa, lo encuentro en este libro, La búsqueda final, de Rick Joyner. Él en este libro nos comparte una visión impresionante que Dios le dio. Y es una visión tan tremenda que él dice que se sentaba en su secreto y venía la revelación. Y a veces se iba porque era tan intensa y pasaba una semana, 2 semanas y volvía y tal, en el punto donde había terminado la visión, continuaba. Pero él en su libro nos comparte la visión, nos habla y fue una visión que el Señor le dio del ejército del enemigo avanzando en contra de la iglesia. En la visión él vio que el capitán del ejército del enemigo era el mismo acusador de los hermanos, el diablo, Satanás. Que los escuadrones en este ejército eran 5. Habían dividido el ejército en 5 escuadrones. El primero era el escuadrón del orgullo. El siguiente era el escuadrón de la autosuficiencia. Yo no te necesito. Yo estoy lo más de bien. Yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito que me enseñen. Autosuficiencia. El tercer escuadrón es el escuadrón de las ambiciones egoístas. Ahora, Dios quiere que tengamos sueños, pero es muy diferente tener ambiciones egoístas, pensando solo en mi propio beneficio. Los otros escuadrones eran el de la crítica, el de encontrar faltas en todo el mundo, y el de los celos, el de sentirle envidia a aquellos que Dios ha bendecido, que tienen más dones que los míos. 5 escuadrones. Y me imagino que cuando el capitán los llamaba escuadrón de orgullo, y ellos decían presente, escuadrones de guerra. Pero 3 armas específicas le dio el enemigo a este ejército. Y esas armas eran, en primer lugar, la espada de la intimidación. Y la intimidación es cuando yo no me siento capaz de hacer algo. Cuando yo siento que como que no puedo, que hay una fuerza que me rebaja, me lleva a sentir que no merezco, que no puedo, que soy poca cosa, que no tengo nada que decir. Esa es la intimidación, es un arma muy usada por el enemigo. Pero también les entregó la lanza de la traición. Y a veces el enemigo trae a nuestras vidas personas que queremos. Y por eso les abrimos nuestras vidas, les abrimos nuestras casas. Llegan a ser cercanas a nosotros. En la iglesia les abrimos todo. Les damos la oportunidad de ministrar, de estar cerca de nosotros. Y de repente ellos sacan la lanza de la traición y nos la clavan en la espalda. El otro arma que el enemigo les dio son los dardos de acusación, dardos de chisme. La calumnia, el encontrar faltas en las otras personas. 3 armas usadas por el enemigo. Pero al frente de este ejército, preparando el terreno para la batalla, el enemigo envió a los demonios. Y aunque los demonios son chiquitos, tienen un poder demoníaco o un poder sobrenatural especial para bautizar las masas, para impregnarlas. Por ejemplo, un solo demonio de amargura puede contaminar a toda una familia. Un demonio de celos puede impregnar a toda una iglesia. Un demonio de lujuria puede pegársele a un actor o a una actriz, a una película, a un comercial. Y a través de esto puede contagiar a toda una ciudad. Así que esto es lo que el enemigo usa para preparar el camino para la gran batalla. El objetivo específico de este ejército es la iglesia. Y es importante que nosotros sepamos que todo el ataque del enemigo es en contra de la iglesia. No es en contra de otras cosas, no. Su objetivo es la iglesia. Todo lo que él hace en el mundo, en la ciudad, es
en contra o pensando en destruir la iglesia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para la guerra. También su estrategia principal es la división. División entre cristianos, división entre iglesias. Sentir, yo soy mejor que ellos, nosotros somos mejores que ellos, nosotros hacemos las cosas mejor que ellos. Eso es división. Criticar lo que otros están haciendo. Esa es la estrategia del enemigo, su estrategia principal. Pero también división dentro de la iglesia. Produce situaciones o trae situaciones en donde entre nosotros surge la división. Pero también división entre las familias de la iglesia. Divorcio, la pelea entre esposos, la pelea entre papás e hijos. Es simplemente la estrategia del enemigo. Pero lo más impactante de la visión es que estos demonios o este ejército del enemigo, en lugar de estar marchando, cabalgando sobre caballos, estaba marchando sobre los hombros de cristianos. Personas que profesaban verdades bíblicas, pero que a la vez estaban de acuerdo con las tinieblas. Y yo quiero que piensen esto, porque quizás usted profesa las verdades bíblicas, pero en algunas áreas usted está de acuerdo con el enemigo. A veces cuando yo estoy predicando, algunos cruzan los brazos y dicen, yo no estoy de acuerdo. Y si usted no está de acuerdo con una verdad de la palabra, usted se está poniendo de acuerdo con el enemigo. Atrás de este ejército del enemigo marchaban ya los prisioneros de guerra, cristianos que el enemigo ya había capturado. Y todos estos cristianos estaban bajo el cuidado del temor, un demonio de temor. Pero además, encima de ellos volaban los dos buitres, uno de la depresión y el otro de la culpa. Tres enemigos de los que ya están prisioneros del enemigo: el temor, la depresión y la culpa. Ahora, dentro de esos prisioneros a veces caía uno, y cuando este caía, los otros sacaban sus espadas y en lugar de levantarlo, comenzaban a atormentarlo con sus espadas, a clavárselo en la espalda, algo como lo que hace un banderillero en los toros. Ahí estaban, como dice el dicho, al caído caerle. Y en ese momento el Señor le habla al profeta y le dice, este es uno de los últimos golpes del enemigo, y es lograr que los cristianos se ataquen entre ellos. Cuando un cristiano cae, nosotros no debemos por qué sacar la Biblia o la espada para echárselo en cara. No, ese no es un momento para eso. Para eso tiene al diablo. El diablo usa la Biblia mejor que nosotros para hacer sentir mal a la gente. Lo que esa persona necesita es la misericordia. Necesita que nosotros los ayudemos a levantarse. En ese momento ya aparece en la visión el ejército del Señor. Pero dice el profeta, aunque eran miles y miles, solo unos pocos estaban protegidos para la guerra. Solo unos pocos tenían puesta la armadura de Dios. Y lo más curioso es que muchos de los que tenían la armadura de Dios eran las mujeres y los jóvenes. Y la pregunta aquí es, ¿dónde están los hombres? Ahora, esa misma pregunta nos hemos hecho los cristianos durante muchos años. Porque tristemente durante muchos años las iglesias eran guiadas o caminaban gracias a los jóvenes y a las mujeres. ¿Y los hombres qué? Hace 4 años comenzamos a trabajar con los hombres acá. Comenzamos a tener reuniones 3 o 4 veces al año con los hombres conectados. Y los trajimos aquí para desafiarlos a que tomaran su lugar como cabeza, pero como cabeza de oración, como sacerdotes en sus casas, como los líderes espirituales, como las personas de ejemplo. Y cuando comenzamos estas reuniones, no llenábamos este auditorio, no llenábamos ni la mitad, pero poco a poco ha ido creciendo. Y lo mejor ha sido el resultado que esto ha producido en los hombres. Porque a partir de ese tiempo, los hombres comenzaron a venir a la oración. No, porque usualmente
son las mujeres y los jóvenes los que oran. Pero empezaron a venir. Y ahora los martes y jueves aquí están, este lugar está igualado, tanto hombres como mujeres. Ahí están los guerreros del Señor. Ahí están los valientes, los hombres, las cabezas de sus hogares. Y para los que no vienen a la oración, yo les pregunto, ¿y ustedes qué son, gallinas? ¿Ustedes están realmente preparados para una guerra? Porque estamos en guerra. En ese momento, en la parte de atrás del ejército de Dios, el profeta vio una cantidad de cristianos, pero felices. Ahí estaban de fiesta, saltando, brincando, jugando. Era como un rock al parque cristiano. Ahí todos celebrando. Y cuando el profeta vio esto, él quiso ir a advertirles acerca de la batalla que estaba a punto de iniciarse. Pero como había tanto alboroto, no lo oían. Y los pocos que lo oían le hacían señal de paz, más o menos como peace and love, peace and love. Puro Beatles. O le decían, es que nosotros no creemos en la guerra. Y tristemente muchos cristianos no creen en la guerra. O les decían, Dios no va a permitir que el diablo nos haga daño. Y muchos creen eso. Y no entienden que en la Biblia hay cantidad de versículos en donde Dios nos llama a nosotros a la guerra. ¿Está usted preparado para la guerra? ¿O está usted en este ejército simplemente atrás, creyendo que esto es un juego? Y usted lo único que quiere es venir a la iglesia para pasarla rico, para divertirse. A partir de este momento ya el profeta es incluido en la visión. O sea, ya no lo ve a la distancia, sino que él ya es parte de la visión. Y él dice, de repente las lanzas del enemigo comenzaron a caer sobre nosotros, el ejército del Señor, y herían estas armas, estos dardos, herían a los que no tenían su armadura. Pero estas heridas los llevó a ellos a difamar en contra de los que no caían, a desacreditar a los que no caían. Y esto es algo que yo he visto. Cuando una persona no está preparada para la guerra y el diablo los ataca, ellos usualmente comienzan a difamar en contra de los que Dios está bendiciendo. Comienzan a inventar historias. Y esta es una de las armas que está usando el diablo para dividir a la iglesia. Y debido precisamente a esto, se empezó a dividir el ejército de Dios. Ahora dice el profeta, a todos se nos entregó una espada, que obviamente es la palabra de Dios. Pero además de la espada, se nos entregaron unas lanzas, que eran las verdades bíblicas. Por eso ante el ataque del ejército en el enemigo quisimos responder con nuestras lanzas, pero en lugar de darle a los demonios, ellos se esquivaban y le dábamos a los cristianos. Y pensamos, bueno, quizás se van a dar cuenta de las verdades bíblicas y esto los va a llevar a reaccionar, pero todo lo contrario. Se enojaron aún más todavía contra la iglesia. Y entre más se enojaban en contra de la iglesia, más grande y más poderoso era el demonio que estaba sobre sus espaldas. Finalmente apareció un ángel llamado Sabiduría. Y Sabiduría les dijo lo siguiente: es inútil pelear en contra del enemigo en su terreno, en el valle. Si ustedes quieren derrotar a su enemigo, tienen que subir al monte de Dios. Y les mostró una montaña. Y este es el punto de mi mensaje. Es inútil pelear en contra de Satanás desde el terreno de él. Si queremos derrotar a nuestro enemigo, tenemos que subir a la cima de la montaña. Y en ese momento el ejército de Dios corrió o empezó a marchar hacia ese monte. Y este monte tenía diferentes niveles. El primer nivel es la verdad básica, la salvación. Pero saben que muchos cristianos se quedaron en lo básico. Muchos cristianos dicen, no, yo si me muero me voy para el cielo. Pero no se han dado cuenta que Dios no los salvó para llevarlos al cielo. Dios quiere mucho más. El siguiente nivel es la santificación. Si usted es salvo, que se le note, que se vea.
Así que ellos siguieron avanzando hacia ese segundo nivel. Y luego el tercero, que es la vida de fe. Y fe tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Fe es oír la palabra de Dios, oír las promesas del Señor. Fe es verlas en nuestro corazón, es cerrar nuestros ojos e imaginarnos con ojos de fe lo que Dios nos ha dicho. Fe es confesar eso que hemos visto, porque al confesarlo nuestros oídos lo vuelven a oír, y cuando nuestros oídos lo oyen, en ese momento nuestro corazón lo vuelve a soñar, y así sigue una y otra vez hasta que finalmente vemos el milagro. Así que subieron a ese nivel de la fe, pero siguieron avanzando. Y el próximo nivel es estar plantados en una iglesia. El siguiente nivel es alabanza y adoración, dar gracias en toda situación. Y luego sigue el nivel de la oración. Y yo pregunto, ¿es usted una persona de oración? Siguieron avanzando y llegaron al nivel de la unidad de los cristianos. Y lo increíble es que cuando llegaron a ese nivel, que es la respuesta a la oración de Jesús, porque en Juan él dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando llegaron a ese nivel, los dardos de los demonios, del ejército del enemigo, ya no los alcanzaban. Y como el camino era tan difícil, muchos cristianos dijeron, no, ya quedémonos aquí, no sigamos subiendo, aquí el diablo no nos hace nada. Y yo me he dado cuenta en mis años de cristiano que muchos cristianos se quedaron en el nivel de la coinonía. Ay, aquí nos amamos. Y están cantando en sus iglesias, somos una familia en Dios y nos amamos. Y eso es muy bonito. Pero la iglesia no es un lugar ahí de amor, de amor, de amor. No. ¿Por qué? Porque hay una guerra hacia afuera. Y entonces este profeta, aunque quería quedarse en ese nivel y aunque la subida era más difícil, él decidió seguir avanzando, porque además de eso, entre más avanzaba, más fuerza sentía. Venía una unción especial sobre su vida y venía una destreza especial para manejar las armas que Dios le había dado. Por eso él siguió subiendo y subiendo a la cima de la montaña. Y dice que llegó al punto en donde él ya podía tirar la lanza y darle preciso a los demonios sin que cayeran los cristianos. Por eso el ejército se detuvo y empezaron a tirar las lanzas. Y en esas se dieron cuenta que el piso estaba lleno de lanzas. Así que tomaron estas lanzas y también las tiraron. Pero la pregunta es, ¿de dónde venían esas lanzas? Pues esas lanzas venían de muchos cristianos que estando en ese nivel cayeron al abismo, no siguieron subiendo, se resbalaron. ¿Por qué? Porque cuando los demonios se dieron cuenta que ya no podían darle al ejército del Señor, usaron los buitres. Se subieron en estos buitres y desde las alturas empezaron a vomitar sobre los cristianos, empezaron a orinarlos, a tirar su babasa y a hacer una cantidad de cosas horribles. Y como resultado de eso, el camino se volvió resbaloso. El enemigo quería hacerlos caer, les puso una trampa en el suelo. Ahora dice el profeta, cada vez que subíamos más y más, la espada que nos habían dado se volvía más grande y por consiguiente más pesada. Y por eso algunos decidieron dejar la espada. Y eso le ha pasado a muchos cristianos. Entre más usted avanza en los caminos de Dios, más Dios le exige. Y de repente este libro se vuelve para algunos una carga. No, yo no puedo. Eso es muy difícil y lo dejan. No lo vuelven a leer o no lo aplican. Pero el profeta se dio cuenta que él podía usar la espada como un ancla que iba a evitar que él se resbalara. Y no solo eso, como un ancla que lo iba a ayudar a seguir subiendo la montaña. Y fue en ese momento cuando Dios le habló y le dijo lo siguiente: muchos han caído por no usar bien la palabra de Dios. Muchos han caído porque no estudian la palabra. Y quizás usted, al estar estudiando, usted piensa, ¿y esto para qué?
¿A mí de qué me sirve Deuteronomios? ¿A mí para qué me sirve Levíticos? Así como cuando uno está en el colegio uno pensaba, ¿y a mí para qué me sirven las matemáticas? O uno pensaba, ¿y la química para qué? Hasta el día de hoy yo también me pregunto, ¿para qué la química? Pero de repente, un día me doy cuenta que la química sirve para saber que H2O es agua. Y lo mismo sucede con la palabra. De repente nos damos cuenta, wow. Así que en ese momento el profeta le dio gracias a Dios por los años invertidos en el estudio de la palabra. Pero siguieron avanzando y llegaron al nivel de Gálatas 2:20. Y dice que en ese nivel estaban ya por encima de los buitres. Y no solo eso, sino que los cielos se abrieron. Y él experimentó una paz que nunca antes había sentido. Por eso, ¿qué es lo que dice Gálatas 2:20? Pues dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso yo pregunto, ¿ha llegado usted a ese nivel? En donde ya no lo vemos a usted, ya no se ve su carne egoísta, celosa, insegura, orgullosa, sino que se ve es Cristo en usted. Gálatas 2:20. Pero él dice, hasta ese momento el camino que teníamos para subir era angosto, pero de repente se fue ampliando. Sin embargo, aunque el camino era ancho, me di cuenta que yo estaba caminando al borde del abismo. Y esto es algo que muchos cristianos hacen. En lugar de alejarse del abismo, caminan cerca del abismo. Por eso el ángel de sabiduría le recordó 1 Corintios 10:12, en donde dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Esto los llevó al siguiente nivel, el nivel de paciencia. Y estando en este nivel observaron que los cristianos que habían sido liberados del demonio que estaba encima de ellos, seguían en el ejército del enemigo. No corrieron a la montaña, sino que siguieron allí. Y ellos se preguntaron, ¿pero por qué? Si ya no tienen al demonio sobre sus hombros. Pues ¿saben por qué? Porque como los demonios estuvieron tantos años sobre sus vidas, ellos llegaron a pensar como los demonios. Y esto es algo que a veces vemos en liberación. Los cristianos llegan a ser liberados, pero siguen actuando igual. ¿Por qué? Porque tomaron la naturaleza del demonio. O sea, no necesitan ya de la ayuda de los demonios. Pero ellos no sabían qué hacer. ¿Qué podemos hacer para liberarlos? Además de eso, vieron que habían serpientes en el piso, agarrando sus piernas, no dejándolos correr hacia la libertad. Y eran las serpientes de culpa. Pero ellos desde ese nivel no sabían qué hacer. ¿Cómo podemos liberarlos? Y ahí entendieron que hay cosas o hay momentos en los cuales tenemos simplemente que esperar. Y quizás usted piensa algo con respecto a su hijo. ¿Qué tengo que hacer para liberar a mi hijo? Hay momentos en los cuales tenemos que ser pacientes y seguir avanzando. Más arriba está la respuesta. Dice que en esas llegamos a un hermoso jardín. Dice él, el lugar más hermoso que yo había visto en toda mi vida. Y a la entrada de este jardín encontramos el siguiente aviso: el amor incondicional del Padre. En ese jardín estaba el árbol de la vida. Y un ángel nos invitó a comer. Y nos dijo, pueden comer de este árbol todos los que han experimentado el amor incondicional del Padre. Todos los que han llegado a este nivel y han experimentado el amor incondicional del Padre. Así que le dieron de la fruta del árbol de la vida. Y él empezó a comer. Y mientras lo comía, se puso a pensar en toda su familia, en toda la gente que él había amado. Y entre más comía, más los amaba. Amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba a su iglesia. Pero no solo eso, empezó a amar a sus enemigos. Porque ese es el amor de Dios.
Y el Señor le dijo: este será tu pan diario. Puedes comerlo cuando quieras, porque mi amor no tiene fin. ¿Ha llegado usted a este nivel? ¿Ha comido usted del árbol de la vida? ¿Es usted una persona que ama incondicionalmente a las personas? Pero estando allí, él vio unas águilas blancas. Y el ángel de sabiduría le dijo: esas águilas comen serpientes. Por eso él fue donde estaban las águilas y les ordenó que bajaran y liberaran a sus hermanos de las garras o de las serpientes de culpabilidad. Y estas águilas fueron, y al bajar oyeron los gemidos y los gritos de los demonios. ¿Por qué? Porque los cristianos que durante muchos años habían sido cautivos por la culpa, por la condenación, estaban siendo liberados. Y fue en ese momento cuando se manifestó la presencia de Jesús. Y el Señor los abrazó y los felicitó por llegar a la cima. Pero luego les dijo lo siguiente: tengo que darles a ustedes el mismo mensaje que le di a los discípulos. Es necesario que vuelvan al campo de batalla. Es necesario que liberen a sus hermanos en Cristo y que liberen a la gente que aún no me conoce. Es necesario que prediquen el evangelio. Y dice el profeta: ahí estábamos nosotros, en el monte de Dios, disfrutando de la presencia de Jesús, adorándolo. Pero nos acababa de decir que teníamos que regresar al campo de batalla, que teníamos que volver otra vez allí. Pero yo ya no quería ir. ¿Por qué? Porque yo me quería quedar por eternidad cumpliendo el propósito por el cual fui creado, que es adorar a Dios. Yo quería estar allí en la presencia del Señor. Y esto es algo que yo he aprendido en mi vida. El momento en el cual yo ya no quiero ir al mundo, estoy preparado para ir al mundo. El momento en el cual yo ya no quiero predicar, estoy preparado para predicar. El momento en el cual yo ya no quiero ministerios visibles o eso que quizás arde en mi corazón, es porque yo ya estoy preparado. He conocido un nivel superior. He conocido la presencia del Señor. Y cuando yo conozco la presencia del Señor, ir al campo de batalla no es algo que le interesa a mi carne. Y ahí es cuando me doy cuenta que muchos de mis deseos son egoístas. Muchos de mis deseos son carnales. Pero estando en la presencia de Dios, he conocido realmente las intenciones de mi corazón. Y como el ángel de sabiduría se dio cuenta que el profeta estaba pensando en eso, le dijo lo siguiente: esto que tú has experimentado aquí en la cima de la montaña, tú lo puedes llevar a cualquier lugar. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y experimentar la presencia de Dios. Pero es necesario que vayas al mundo. Es necesario que lleves la presencia de Dios a donde más se necesita. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie, porque quiero llevarlos hasta la cima de la montaña. Yo quiero que podamos experimentar hoy esa presencia. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a toda influencia demoníaca sobre nuestras vidas. Renunciamos hoy a estar marchando en el ejército del enemigo. Renunciamos, Señor, a ser armas usadas por el diablo. Renunciamos a ser la espada de la intimidación en la vida de algunas personas. Renunciamos, Señor, hoy a ser la lanza de la traición o los dardos de acusación. Hoy, Señor, reconocemos que el plan del enemigo es dividir, pero renunciamos a tolerar esto. Ponemos sobre nuestra boca la sangre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos por caerle al que está caído. Perdónanos, Señor, por clavarle la espada en su espalda. Pero hoy declaramos, Señor, que queremos salir a la guerra
Y te damos gracias, Padre, por darnos esta espada que es tu palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por las lanzas que has puesto en nuestras manos. Pero reconocemos que no podemos ganar esta batalla desde el terreno del enemigo. Por eso miramos esa montaña y declaramos que vamos a subir a la cima. Vamos a pasar por cada nivel. Te damos gracias por nuestra salvación. Yo soy hijo de Dios. Yo he sido perdonado, pero he sido salvado para avanzar. Hoy subo al siguiente nivel. Declaro que voy a vivir en santidad. Voy a ser un hombre de fe. Voy a echar raíces en tu casa, en tu iglesia. Cuenta conmigo. No soy simplemente un asistente. Soy un hijo de Dios. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que soy un hombre de oración, que soy un guerrero, que soy una mujer de oración, que voy a derribar con mi oración ejércitos de la oscuridad. Declaro alabanza, adoración, cántico nuevo en mi boca, gratitud. En todo tiempo doy gracias al Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaro la unidad de la iglesia. Hoy bendigo las otras iglesias. Hoy celebro sus victorias. Hoy celebro, Señor, lo que le has dado a nuestra iglesia. Esa gente que estás usando. Renuncio a la envidia, renuncio a la crítica, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que desde aquí, que a esta altura Satanás o los demonios no me pueden tocar. Pero sé que es sucio y sé que me va a tratar de hacer resbalar. Por eso me agarro de tu palabra y decido subir la montaña, usando, Señor, la palabra como un ancla, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y recibo el amor del Padre. Hoy amo con el amor de Dios. Y te doy gracias, Señor, porque cada mañana puedo comer del fruto de la vida y puedo recibir ese amor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia conmigo, por tu gloria, por tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser lo que tú quieres. Te quiero adorar, subir a la cima de la montaña y junto al trono del Yo quiero ser lo sí, que tú quieres. Te quiero adorar, subir a la cima de la cima montaña. de la montaña y junto al trono del Señor. Tú me enseñaste Tú me enseñaste a triunfar sobre cualquier adversidad. sobre cualquier adversidad. Tengo la espada de la verdad. Oh, la espada de Oh, la sí. verdad. ¿Quieres que corra? ¿Quieres que ¿Listos? corra para Vamos a subir la montaña, todos saltando, corriendo. ¡Yeah! Yo quiero ser lo que tú quieres. Quiero adorar, subir a la cima de la subir a la montaña. cima de la montaña junto al trono del Yo quiero. Quiero ser lo que tú quieres. Te quiero adorar. Subir a la cima de la montaña junto al trono del Señor. Eres Jesús. Eres Jesús, eres mi paz. Solo contigo quiero estar. Me das tu amor incondicional. Me das tu amor incondicional. Así me preparas. Me preparas para Y listos, una vez más. A escalar la